Abres esta puerta con la llave del espíritu. Más allá hay otra dimensión, una del sonido, una de la vista y una área de la mente de Cristo. Pasas a una tierra de pruebas y victorias, de cosas reales y sobrenaturales. Acabas de cruzar a la dimensión desconocida. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos el día de hoy. Estoy muy emocionada de tener la oportunidad de compartir el día de hoy y sobre todo de cerrar esta última sesión de enseñanzas que hemos hablado acerca de la dimensión desconocida. Y pues qué maravillas hemos aprendido, ¿no? Yo creo que algo que Dios me recordó durante este tiempo han sido las anclas a las que debemos de aferrarnos mientras caminamos a lo desconocido. Recordar que la ancla de la gracia de Dios, de su palabra, de su gloria y de su iglesia, que a lo mejor puede ser polémico o para algunas personas incómodo, pero estas 4 anclas nos pueden ayudar a atravesar lo desconocido. Y para poder hacerles entender el motivo de por qué hicimos esta serie, es porque, no sé si han visto ustedes la serie de la dimensión desconocida, es una serie de los 60, es antes todavía de mi generación, hubo repeticiones en mi generación y hubo una nueva versión un poco diferente, pero el argumento de la dimensión desconocida de esta serie se basaba en que una situación común transicionaba a algo que era inconcebible, extraño, hasta bizarro. Y siempre que veías esta serie te dejaba con un sentido de incomodidad, pero al mismo tiempo de una curiosidad. ¿Por qué? Porque el argumento era en toda la que era la serie. Lo que crees que es real, tal vez no lo es, ¿no? Y conceptos similares ha creado la humanidad a través de los años. Ahora lo que está muy de moda y puedes ver videos y reels y demás es la Matrix, ¿no? Que la experiencia que vivimos solamente es una idea de algo que estamos nosotros alimentando una máquina, ¿no? Y puedes entender esto y ver mucha información acerca de esto, ¿no? Y esa es la idea que queríamos plasmar con esta serie, Nathan y yo, en nuestro tiempo de devocional y de oración. Y yo creo que es lo que Dios está hablando, ¿ok? Dios está haciéndolo. Ahora que fui a la conferencia con Blanca Wilson, dio palabra profética y era el mismo sentir. ¿Qué tanto de lo que sabemos es real o es completo? ¿Ok? Solo somos reflejo de la cultura predominante. Y a mí me impresiona mucho esto. Cuando fuimos a viajar a Estados Unidos, tenemos grandes amigos en diferentes estados del país, con diferentes mentalidades y políticas, ¿no? Y nos dábamos cuenta que cada lugar en el que íbamos, las personas, amigos cristianos creyentes, reflejaban la ideología de la cultura predominante, ¿ok? Independientemente de los valores o los principios bíblicos, ellos se aferraban a lo que era popularmente aceptado. Y esto puede ser que sea la misma trampa en la que estamos cayendo nosotros, ¿ok? Que aceptamos las cosas como si fueran reales cuando no nos hemos puesto a pasarlos por el filtro de nuestra fe, el filtro de los 4 pilares que nos hablaba Nathan, nuestras 4 anclas, ¿no? ¿Qué tanto de lo que creemos que es real, lo que es verdadero, qué tanto en verdad lo es? Y el Señor está trayéndonos a un punto como iglesia en general, pero sobre todo a nuestra iglesia, esta casa, para lo que está por venir, en que tenemos que cambiar la manera en que pensamos y percibimos ciertas cosas. Porque si queremos alcanzar a más personas, si queremos ir y hacer discípulos, tenemos que cambiar radicalmente ciertas creencias que nos pueden estar limitando, ¿ok? ¿Qué tanto de lo que hacemos es porque alguien nos inculcó? Hablaba la vez pasada que predicaba, creo que el ejemplo, ¿no? De la idea del púlpito, la idea del vestuario, la idea de ciertas cosas que en realidad pues no son bíblicas, solo son cosas inculcadas, no precisamente negativas o malas, pero posiblemente las hemos hecho santas cuando en realidad no lo son, ¿ok? Entonces, yo quiero que nos pongamos a pensar acerca del concepto de las personas y su percepción y la realidad. Quiero que te pongas a pensar en las Olimpiadas, ¿ok? Piensa en los 100 metros. Posiblemente en los años 50, los 100 metros se hacen en determinado tiempo, ¿no? Y llega un hombre o una mujer y se avienta los 100 metros y los hacen 5 segundos menos del récord mundial establecido. Eso despierta
algo en los demás y las siguientes personas empiezan a acercarse y acercarse más a la meta. ¿Por qué es que pueden cambiar las capacidades humanas? Yo no creo que la capacidad humana cambie, pero la percepción que tenemos de nuestras capacidades cambian. Yo recuerdo un ejemplo que daba una persona una vez, y a mí me ha pasado con mis hijos varias veces, es que tienes la idea de que no puedes hacer algo, y no puedes hacer algo hasta que alguien te demuestra lo contrario. Por ejemplo, estamos en una competencia de aguantar el aire debajo del agua. ¿Cuántos son buenos en eso? Yo soy muy buena, la verdad es. Yo sí aguanto un buen rato abajo del agua, mientras no me hagan reír, claro. Y al principio, esta persona que daba el ejemplo decía que solo podía aguantar un minuto, ¿ok? Y cuando se empezaba a acercar el minuto, esa persona se empezaba a ahogar, se empezaba a despertar y no podía pasar del minuto. Le dice un amigo, le dice, ¿sabes qué? Bájate al agua y vamos a ver si es cierto, ¿no? Y empieza a contarle. Entonces él está abajo del agua viendo a su amigo contar, ¿no? Entonces está esperando a que le dé la marca de los 10 últimos segundos y está viendo y está luchando, pero dice, todavía no me dice que nada. Entonces empieza el amigo, 10, 9, y en eso empieza esa sensación de asfixia, no sé si les ha pasado o no, y sale del agua después de los 10 segundos y dice, ves, te dije que solo aguantaba un minuto, y el amigo le dijo, te conté 2 minutos, y empecé a contar a partir del minuto 10. Entonces, ¿ves cómo el cerebro te programa para tus capacidades? Yo creo que el ser humano tiene capacidades, yo creo que todavía no hemos conocido las capacidades físicas limitantes que tenemos. Alguien puede decir, nadie puede sobrevivir en los climas helados, y conocemos personas que sobreviven meses sin recursos en climas bajo cero. Cambia las capacidades, ¿ok? Nathan nos dio un ejemplo padrísimo cuando nos habló acerca de poder trasplantar los poderes de un superhéroe a tu persona, ¿no? Y que podía tener la habilidad, y que eso tenemos con Cristo. Entonces, Dios nos está invitando ahora a cambiar la perspectiva que tenemos de nuestras capacidades como hijos de Dios. Nuestras capacidades que tenemos como iglesia, nuestras capacidades que tenemos como personas, como líderes, como padres, como trabajadores. Dios está desafiándonos a caminar en lo desconocido. Ya nos está dando la herramienta, toda esta serie fue eso. Pero necesitamos tener nuestras anclas bien establecidas, ¿ok? Porque recuerda, nuestra percepción determina todo. Si no entiendes la gracia, al caminar en lo desconocido, por no entender la gracia, vas a caer. Si no entiendes el poder de la iglesia, yo he conocido muchas personas que porque no entendieron el poder de la iglesia, sus vidas están en un peor estado ahora que el que estuvieron antes de conocer a Cristo. Entonces es tan importante entender la gloria de Dios, entender la palabra de Dios para poder caminar en lo desconocido. Y quiero hablarte de 2 partes, la parte de Dios y la parte de nosotros, ¿ok? Entonces, es el palpitar de nuestro corazón como líderes para ustedes. Yo creo que es lo que Dios quiere, ¿ok? La parte de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere? Y Nathan empezó con este versículo en Eclesiastés 3:11, porque la humanidad en general, todos nosotros fuimos diseñados para buscar algo más allá de lo que podemos ver o sentir. Tú y yo. Estas temporadas del año es increíble lo que la gente está dispuesta a abrirse a lo oculto, a lo demoníaco, por querer experimentar algo sobrenatural, ¿no? Porque por eso está creciendo tanto lo oculto. Puedes verlo en la música, puedes verlo en las películas. Ten mucho cuidado, más bien no lo veas, pero estoy hablando de una manera general. Cómo la gente está hambrienta por lo espiritual y Satanás usa eso para acabar con sus vidas, ¿no? Eclesiastés 3:11, y voy a estar leyendo todos mis versículos en la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Ok? Todos tenemos un hambre por lo desconocido, ¿no? Piensa en todas las teorías conspirativas que existen en el mundo ahora, ¿no? De hecho, nos dan noticias y ya la gente no las cree, ¿no? Dios desea
después de alcanzarnos, después de limpiarnos, después de hacer todo lo que ha hecho con nosotros a través de la cruz, Dios desea que caminemos como hijos de Dios en lo desconocido, ¿ok? Muchos cristianos tienen miedo de caminar en lo desconocido porque no lo entienden. Y lo que está fuera de tu control, cuando lo entregas a Dios, está en el control de Dios, ¿ok? Dios desea, mira lo que dice Jeremías 33:3, en este sentido: llámame y te responderé. Pero el objetivo del clamor en este versículo no es para clamar para cosas físicas, cosas naturales, necesidades cotidianas. Fíjate lo que dice Dios. El corazón de Dios es: te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Entonces, cuando Dios nos invita a hacer un clamor a Él, es por lo desconocido, lo maravilloso, lo que está ahí, donde está Dios, donde Dios camina. Job 12:22 dice: Él, Dios, descubre los misterios escondidos en la oscuridad, trae luz a la más profunda penumbra. Job está hablando de eso. Es el deseo de Dios, el carácter de Dios, traer a la luz y revelar los misterios, lo desconocido a nosotros. Después dice Daniel 2:22, y sabemos que Daniel era un hombre que entendía y veía y caminaba en lo desconocido, ¿no? Él le podía ver las guerras espirituales cuando estaban peleando los ángeles, los rangos de los ángeles y lo que hacían en el terreno espiritual. Así de conectado era Daniel. Sabemos que Daniel se encargaba de discernir los sueños de reyes y las visiones de ellos y les daba palabra profética que se llegó a cumplir. Daniel también profetizó acerca del final de los tiempos. La visión de Daniel era tan increíble en cuanto a lo espiritual, lo desconocido, que Dios le reveló el secreto del Apocalipsis. Imagínate eso. Y lo que dice Daniel dice lo mismo que Job. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad. Esta es la parte de Dios. Tú decir, pero pues yo no soy Daniel. Y yo sé, no somos Daniel. No somos Jeremías. Pero quiero que entiendas algo, y a mí esto me encantó, y es que Jesús abrió la posibilidad de acceder a los misterios de Dios a través de Jesús. Jesús hizo muchas cosas por nosotros, y yo creo que si hablamos de la obra completa de Jesús, no terminaríamos de principio a fin. Pero yo quiero enfocarme en cuanto a lo misterioso de Dios. Y yo te quiero pedir que leas todo Efesios 1, pero yo me voy a enfocar en 2 versículos. Escúchalo. Esta es una palabra profética para ti en este momento, ¿ok? ¿Quién dice yo la voy a recibir? ¿Ok? Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Dice que desbordó su bondad y con eso su sabiduría y el entendimiento. Dice Mateo 7:7, y escúchalo en el sentido que te lo estoy dando. Dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. ¿Y a qué se refiere? Nosotros siempre nos enfocamos en las cosas carnales, en los placeres, en los dones. Y ahorita voy a hablar acerca de eso. Pero aquí el clamor de Jesús en el contexto de lo que estamos leyendo, y quiero que leas los siguientes versículos, está hablando del poder del Espíritu Santo sobre la vida de los creyentes y las capacidades sobrenaturales que Dios les da. ¿Sí? Juan 14, 12 al 14 dice: de cierto les digo, 2 veces dice Jesús, de cierto, el que en mí cree. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Ok? De aquí está el desafío. Las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. El sentido tan fácil que no tienes porque no pides. Y no pides
porque no crees, ¿no? Tenemos al alcance todas estas cosas ilimitadas. Es como una persona que cree que no puede respirar más de 1 minuto bajo el agua cuando Dios sabe y le ha dado la capacidad de que respire 5. ¿Ok? Ese es mi récord. No sé si soy habladora o no, pero un día lo comprobaremos. ¿Ok? Tal vez menos. Bueno. Tus capacidades están limitadas por tu percepción. Y es donde entra lo desconocido de Dios. Que tú te invites, te entregues a Dios para encontrar los límites de tu fe. Y cuando los encuentres, de ahí viene Dios. Y es donde Dios obra y donde Dios hace. ¿Ok? Si algo pidieres en mi nombre, ¿cuántas cosas no tenemos porque no oramos? A mí me pasa muchas veces, tengo a alguien en mi corazón y estoy angustiada y estoy preocupada por esa persona. Y cuando me determino a orar por esa persona, hay un resultado positivo casi siempre al día siguiente. ¿Ok? ¿Cuántas cosas batallamos porque no lo traemos a lo desconocido de Dios y le creemos a Él? ¿Ok? Y yo sé que de eso ya hemos hablado, ¿ok? Yo sé como iglesia que entendemos y todo este año ha sido de eso. Ahora quiero ir al otro lado. Esa es la parte de Dios. Dios diseñó, Dios quiere. Quiero que escuches esto. Dios anhela para gente en la roca. Dios anhela para esta casa llevarnos a caminar en lo desconocido. Dios quiere revelarte a ti, pon tu nombre, los misterios de su corazón. Pero ¿cuál es nuestra parte? Y ahí fue donde Dios me desafió a mí. Y yo sé que te va a desafiar a ti. Porque quiero que entiendas algo. Lo que estamos predicando y lo que estamos enseñando no es algo que vimos que otro pastor hace y vamos a copiarlo, ¿no? Y no quiero ventanear, pero sé que muchos, tal vez, pastores pueden llegar a hacer eso. Y no está mal si es algo saludable. Pero cuando vives bajo la visión, y al llamado de Dios, estás condicionado a llevar a la gente donde Dios quiere ir. Y primero nosotros tenemos que llegar. Lo que les estamos enseñando es lo que Dios nos está mostrando a nosotros. Sí. Lo que estamos viviendo. Y queremos que ustedes lo vivan porque creemos que lo que Dios está haciendo en la casa empieza por el liderazgo, pero los alcanza a todos. ¿Ok? Entonces, lo que predicamos en nuestro corazón son luchas o son victorias que el Señor quiere que ganemos. ¿Ok? Entonces, aquí está. Quiero que entiendas algo. Y esto es algo general durante toda tu vida cristiana. No es como que, camino en lo conocido y de repente, ya estoy en lo desconocido, ya vivo en lo desconocido. Me acuerdo de esa persona que era cuando era tan ingenuo y no entendía los misterios de Dios. No. Cuando vas caminando con Dios, siempre hay una decisión a cada momento de tu fe. Camino en lo conocido, lo familiar, lo que yo sé. Y mira, mientras más sabemos de Dios, más podemos inclinarnos de este lado, ¿ok? O podemos tomar una decisión, decir, yo decido creer y caminar en lo desconocido de Dios. Mientras más tenemos, más trabajo nos cuesta soltarlo. Mientras más entendemos, más creemos que sabemos. Y en realidad, no toda la verdad, no toda completa, ¿ok? Porque Jesús es la verdad, Jesús es el camino, Jesús es la vida. Entonces, mientras no conozcamos toda la plenitud de Dios, no podemos estar 100% enterados de toda la información, ¿ok? Entonces, siempre, mientras vivas tu vida cristiana, va a haber un ataque hacia tu perspectiva eterna, siempre. Siempre el enemigo te va a seguir atacando con las mismas luchas, aunque tú ya sepas que Dios te conquistó esas murallas, proveyó milagrosamente. Siempre vas a regresar a decidir, en este momento voy a caminar en lo sobrenatural, o voy a caminar en lo natural, en lo que yo sé. Y eso es carnal, ¿ok? Siempre, toda tu vida, va a haber un ataque hacia tu perspectiva, porque Satanás sabe que si tu perspectiva cambia, tus habilidades se potencian. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el peligro? Y el peligro está aquí. Quiero que vayamos a Mateo 13:22. Y el Espíritu Santo no me deja con esta escritura porque veo que es la situación de algunos en nuestra casa espiritual. Pero yo creo que es algunos o muchos de la situación de la iglesia en general. Y tú estás luchando porque te encuentras en esta situación.
¿ok? Tú estás luchando con tu fe, tú estás luchando con seguir, tú estás luchando con muchas cosas. Y quiero que escuches Mateo 13:22. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen de la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no produce ningún fruto. Estas personas, te pones a ver, son personas que están en la iglesia, pero no dan fruto. ¿Ok? Y no quiero que lo veas como un juicio, porque en realidad no estamos aquí para sacarte de esa situación, no para juzgar esa situación, porque ¿sabes qué? Todos en algún momento de nuestra fe vamos a ser tentados o vamos a caer en este tipo de semilla. Natán y yo lo hemos hecho, donde nos angustia tanto el futuro de la iglesia y las finanzas de la iglesia y lo que entra y lo que no entra, que perdemos nuestra perspectiva eterna, que son las almas y las personas, y rápido regresamos, ¿no? Si no, Dios ya pondría posiblemente otros líderes en este lugar. Amén. Pero posiblemente tú eres esta persona. Tenemos tanto miedo de perder. Tenemos tanta angustia por las cosas temporales y pasajeras. Tenemos tanta hambre por los placeres de la vida que a lo mejor por eso buscamos a Dios. Buscamos a Dios porque Él nos puede dar una vida cómoda. Y quiero darte una mala noticia. Si alguien te presentó un evangelio de esta manera, te presentó un evangelio incorrecto, porque Dios no nos invita a una vida cómoda. Jesús nos invita a lo contrario. ¿Sí? Las semillas que cayeron entre los espinos representan los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado, se hace a un lado por las preocupaciones de esta vida, desconocido o lo conocido. Lo conocido es más influencia para ti que lo desconocido de Dios, donde Dios quiere obrar en tu vida. ¿Ok? Tenemos tanto miedo como iglesia, yo no hablo de esta iglesia, hablo en general, de dejar de ser relevantes. Es el ataque como pastores, de que, oye, ya están haciendo tal cosa, oye, es que ya entretienen a la gente, es que ya se hacen fiestas de Halloween, es que ya se hacen esto, que tenemos tanto miedo de dejar de ser relevantes y no deseamos ser anticuados o religiosos o como tú quieras llamarle, que nos convertimos en personas ordinarias. Cuando alguien no ve la diferencia entre alguien que camina en lo desconocido, alguien que vive en el poder sobrenatural de Dios, o cree que eso es como raro y solamente vives una vida ordinaria, no estás viviendo de acuerdo a lo que Jesús te ha llamado a vivir. Tenemos tanto miedo de ser irrelevantes que nos convertimos en ordinarios. Estas son las semillas que caen entre los espinos. Dejamos de hacer, dejamos de orar, dejamos de creer y dejamos de obrar milagros. Entonces el peligro, después viene la segunda parte de nuestra parte, después viene la confusión. ¿Ok? Y este es el problema con muchos de nosotros en ciertas etapas de nuestra vida. Y yo quiero que sea una etapa de tu vida y no que vivas ahí. ¿Ok? Que nos encontramos con Dios en sus buenos regalos. Y el gozo de lo que Él ha hecho, de lo que Él nos ha dado, de lo que Él ha proveído, se convierte en adoración y en acción de gracias. Esto es bueno, ¿ok? Pero de tiempo a tiempo necesitamos probarnos a nosotros mismos para ver si hemos empezado a amar más los dones de Dios que a Dios mismo. Y ese es el problema otra vez con la semilla en los espinos, que empezamos a amar los placeres. Empezamos a amar lo que viene de la mano de Dios más que a Dios mismo. Y a mí el Espíritu Santo me habló esta pregunta y me la habló porque Él sabía dónde pegarme, ¿no? En qué área. El Espíritu Santo me dijo, ¿es tu búsqueda de Dios nacida de temor a perder lo que te ha dado? Es que tengo que buscar a Dios y no voy a perder mi matrimonio, voy a perder mis hijos, voy a perder mi iglesia, voy a perder mi posición. Quiere decir que mi perspectiva está errónea y se ha vuelto carnal porque he visto a los dones de Dios, los he votado a Dios y he puesto a los dones en el lugar y en el trono de Dios en mi vida.
Por eso no caminamos en lo sobrenatural, porque tenemos miedo a perder lo natural. Todas las cosas pasarán, escucha, todas las cosas pasarán, pero su palabra permanecerá. Todas las cosas pasarán, pero su palabra permanecerá. Y aquí va algo muy fuerte. Lo estaba leyendo en un libro que se llama Hambre de Dios. Después te puedo pasar la información. Pero cuando leí me pegó mucho porque en mi tiempo con Dios yo estoy buscando esto, tener un hambre de Dios. Señor, necesito buscarte más. Quiero ser más apasionado por ti. Quiero amarte más, Señor. Quiero ser más como tú. Ayúdame, Señor, porque siento que mi pasión flaquea. ¿Te has sentido así? Que tus intenciones son buenas, pero tu pasión no está ahí. Fíjate lo que leí en este libro. Dice, si no sientes un fuerte deseo por la presencia de Dios, no es porque estás satisfecho. Es porque has picado tanto tiempo en la mesa que no tienes espacio para lo grandioso. Quiero que te imagines una boda. Y a mí me ha pasado en las bodas. Y me encantan las fiestas. Pero lo que no me gusta es que te invitan a cierta hora, entonces no alcanzas a comer, pero tú sabes que es cena, y luego la cena se atrasa. ¿Te ha pasado? Me ha pasado muchas veces. Entonces, cuando entras a la recepción, te sientas y traen la botana, ¿no? Tienes tanta hambre, porque no has comido luego si eres mujer, te arreglaste desde las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, entonces posiblemente ni desayunaste bien, no comiste y ahora esa es la cena y la cena se atrasa y solo te dan botana, que te rellenas de botana, ¿no? Y cuando viene el platillo principal, no lo disfrutas o no lo comes porque estás lleno. La botana está diseñada para rellenar a las personas, ¿no? Está diseñada porque es barata, porque puedes llenarlos y no tiene en realidad ningún costo importante. ¿Cuántos de nosotros no tenemos hambre de Dios porque estamos llenos, comiendo y picando de la botana del reino, cuando Dios tiene un manjar grandioso para nosotros? Te conformas con las migajas. Y ahí viene la confusión, porque sabes que las migajas, la botana, son los dones de Dios. Son buenos, son deseables, pero no son lo principal. Lo principal es Dios mismo. Y cuando caminas en lo desconocido, porque muchos quieren caminar en lo desconocido para tener lo que puedo orar por alguien y sanar, o puedo hacer, lo misterioso, ¿no? Lo místico. El sentirte por encima de los demás. No, caminar en lo desconocido es soltar todo lo que sabes y lo que conoces. Es soltar también lo bueno de Dios para agarrarte de Dios mismo. ¿Ok? Es donde viene nuestra confusión. Si Dios te pidiera, como Dios le pidió a Abraham, su hijo Isaac, ¿se lo entregarías? Y esa es la prueba para saber si los dones están por encima de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo buscamos lo correcto en lo desconocido? ¿Cuáles son las intenciones correctas de lo desconocido? Porque todos quieren lo místico y lo extraordinario, y todos quieren esto, y todos quieren esto, y todos quieren... ¿Qué es lo que dice Dios? Vivir en lo desconocido no viene del deseo de la experiencia o del regalo que Dios me va a dar, sino en la búsqueda del dador. La búsqueda del dador. ¿Ok? Recuerda, no nos conformamos con picar lo pequeñito de la mesa, estamos por lo grandioso. ¿Sí? Y sabes qué, quiero que escuches esto, para aquellos que tienen miedo y ahorita se sienten desafiados, es que tener más del dador sobrepasa tener sus regalos. Tener más del dador sobrepasa tener sus regalos. Y quiero terminar con el ejemplo de Jesús. Yo nunca lo había visto y otra vez estoy estudiándolo en este libro. Y quiero que pienses en Jesús.
Jesús podía tenerlo todo, tenía la habilidad, la capacidad de tener la mejor vida en la tierra. Imagínate si hubiera cobrado por sus milagros. Estaba leyendo, terminé el libro de Juan, y al final del libro de Juan dice, Jesús hizo muchas más cosas que las que escribimos, pero es que hemos escrito estas para que crean quién es Jesús. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas más. Pero Jesús mostró la realidad de lo desconocido. Jesús fue bautizado, te platico el contexto, es bautizado en agua, sale, es bautizado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo guía al desierto, ¿ok? Jesús, este es Jesús en el desierto, ¿ok? Mateo 4, del 1 al 4, nueva traducción viviente. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. ¿Cuántos han tenido hambre? Algunos ya ni se acuerdan que es tener hambre porque están comiendo a cada rato, ¿no? El sentir que tu estómago no tiene comida no quiere decir que tienes hambre, ¿ok? Pero ¿cuántas veces has tenido hambre? Que te has malpasado por alguna circunstancia. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo, escucha esto, si eres el Hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, ¿qué le está diciendo Satanás? Tú tienes la habilidad y el poder de hacer tu vida más cómoda. Tú tienes. Jesús lo hizo, Dios lo hizo, les dio maná. ¿Por qué no haces tú esto? Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no solo vive de pan, está hablando de lo conocido, ¿ok? Sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y no está hablando Jesús del pan físico solamente, está hablando del pan sobrenatural, del maná, que Dios proveyó, de un regalo de Dios. Jesús le está diciendo a Satanás, aún las cosas buenas de Dios y las cosas que me da la capacidad de hacer, las dejo a un lado porque es mejor lo que sale de la boca de Dios. Ese es el poder sobrenatural de lo desconocido. ¿Por qué Jesús hizo todo lo que hizo? Yo creo que aquí está la clave. ¿Por qué Jesús caminaba en otra dimensión? ¿Por qué Jesús hacía los milagros que hacía? ¿Tenía la sabiduría que tenía? Pues sí, porque era Dios. Pero nos está mostrando. Esto está registrado para que entendamos qué es verdaderamente caminar en lo desconocido. Y quiero que entiendas esto. Jesús tenía más hambre de Dios y por su voluntad que sus maravillas. Jesús en el desierto amó más a Dios, su Padre, que a las demostraciones de su milagroso poder para librarlo de las angustias. Y en conclusión, voy a hacer una pregunta muy directa, porque eso es algo profético. Y cuando hay un llamado profético, hay una respuesta profética para que Dios empiece el proceso en tu vida. ¿Lo crees? Entonces, ¿quién desea caminar en la dimensión desconocida? Y escucha lo que dice Jesús. Prefirió abstenerse de las maravillas de Dios para tener a Dios mismo. Prefirió que Dios no lo librara de sus angustias presentes para tener más de la presencia de Dios. ¿Ok? Si estás en línea, yo quiero que levantes tu mano como un acto voluntario de compromiso con Dios. Yo no te veo, Dios sí te ve. Estás aquí, levanta tu mano. Y vamos a orar esto, amén. ¿Quién tiene hambre de Dios? Hambre de Dios, no solo de lo que Él hace, de Dios mismo, porque estos son aquellos que van a caminar en esta sección. ¿Quién desea ser libre de las limitaciones carnales y mundanas y de las preocupaciones? ¿Quién desea probar sus límites espirituales? ¿Quién desea estar a la mesa y desea probar lo grandioso de Dios? Dios nos llama como iglesia en este tiempo a caminar en la dimensión desconocida,
Todos seremos probados, pero solo unos serán transformados. Que sus dones no tomen el lugar de su presencia, que no perdamos lo extraordinario por lo bueno. El Espíritu dice, estás en el lugar que debes de estar. ¿Me estás escuchando? Estás en el lugar que debes de estar. Y yo estoy hablando de un lugar espiritual, para algunos puede ser un lugar físico, pero en el punto en el que Dios te trajo, estás en el lugar que debes de estar para este momento. Ahora, ve y haz las obras que te mostraré. Entonces, en este momento quiero orar por el Espíritu Santo y su bautismo para tu vida, aquellos que no lo han tenido. Es lo básico del desconocimiento. Por sus decisiones de fe que vienen directo de Dios. Dios ha puesto en tu corazón una decisión y ya tienes miedo de tomarla porque es una decisión completamente en fe y en lo desconocido de Dios. Puede ser generoso, puede ser obediente a Dios, puede ser soltar, puede ser perdonar, puede ser muchas cosas. Comprometerte con la iglesia local requiere un acto de fe. ¿Ok? Por tu semilla vamos a replantar nuestra semilla de los espinos y la vamos a poner en buena tierra. Algunos Dios está llamando a hacer eso, que has tenido tu semilla en el lugar incorrecto. Y por la búsqueda de Dios por encima de sus dones. Si tú ya tienes por qué quieres que oremos y tú dijiste, sí, los que quieren caminar en lo desconocido y no quiero que sea una respuesta forzada, yo te invito a que pases al frente y si estás en línea, voy a orar por ti. Y aquellos que están luchando, yo quiero que levantes tu mano si alguna de las oraciones que dije es en la etapa en la que tú estás. Y debes ser libre primero de esto. Antes de caminar en lo desconocido, quiero orar por ti. Señor, oro en este momento por cada persona. Ora por tu Espíritu Santo. Que llegues y hagas lo que tú quieras hacer. Porque dices tú, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que no conoces. Y tú también dices, pídeme lo que sea y yo lo haré. Y yo sé que te refieres al Espíritu Santo. Yo sé que te refieres a lo que no entendemos y no conocemos, pero aceptamos por fe. Yo oro por aquellos que su semilla de fe ha sido ahogada por las angustias, las preocupaciones, las riquezas y las comodidades también de esta vida. Que tomen la decisión, Señor, de caminar en un llamado grandioso, no solamente en las migajas. Yo oro por aquellos que se han confundido y viven bajo el temor de perder lo que Dios le ha dado, por eso no pueden llegar a otro nivel. Soltamos todo eso para agarrarnos de ti, Señor. Yo oro por esto, yo oro por aquellos que escuchan y que escucharán, y yo oro por el fruto que va a venir de esta palabra del día de hoy. Yo lo creo y lo sé. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que tengan una linda semana y que Dios les bendiga.